Hola, por si el primero no fue suficiente, aquí tengo un segundo ejercicio sobre suma de vectores por el método de componentes. Perfecto, entonces lo que tenemos es lo siguiente. De nuevo tenemos tres vectores que son vectores de fuerza F1, F2 y F3, y bueno, aquí están indicados sus ángulos o direcciones y también sus magnitudes. En este caso se nos pide exactamente lo mismo. Tenemos que encontrar el vector resultante de esta combinación de vectores. Bien, entonces vamos a aplicar el método. Paso número 1, que ya habíamos platicado en un video anterior, era especificar claramente nuestros vectores. En este caso son 3. Entonces vamos a ir anotándolos. A ver, a lo mejor lo pongo con azul, si es que el azul todavía pinta. Vamos a poner aquí F1. Ahora sí le pongo la flechita de vector porque ya lo voy a escribir completo. Y bueno, el vector F1 tiene una magnitud de 100 newtons y tiene una dirección indicada por un ángulo de 50 grados. Recuerden que en el primer cuadrante normalmente no tenemos que hacer ajustes a los ángulos. De todos modos, el ángulo se mide a partir de aquí, de la parte positiva del eje X, hacia mi vector F1, y bueno, evidentemente son esos 50 grados. Luego tendríamos el vector F2, que en este caso tiene una magnitud de 80 newtons, pero la dirección viene dada por este ángulo de acá. Bien, tenemos aquí que este pedacito vale 15 grados. También sabemos que hasta esta línea, que es el eje Y negativo, hay 270 grados si mido a partir de aquí. Por lo tanto, a los 270 grados solamente debo quitarle esos 15 grados que me están sobrando. Bien, entonces si a 270 le quitamos 15 grados, nos va a quedar 255 grados. Esa sería la dirección de F2. Por último tenemos al vector F3, que tiene una magnitud de 120 newtons. Y bueno, un caso parecido al de F2, el ángulo que yo quiero para marcar la dirección es todo este. Por lo tanto, a la vuelta completa, que son los 360 grados, solamente tengo que quitarle los 40 grados que están en esta rebanada. Lo que me deja unos 320 grados para la dirección de F3. Y ya está. Ese es el primer paso, que es indicar muy claramente pues nuestros vectores. Ahora procedemos al paso número 2, que es simplemente encontrar la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. En este caso, acuérdense que si mis vectores fueran desplazamientos o velocidades, yo le llamaría suma de desplazamientos en X o suma de velocidades en X, etcétera, ¿no? En este caso pues he decidido poner puros ejemplos de fuerzas porque pues también son comunes, ¿no? Pero no quiere decir que es lo único que se vayan a encontrar. Bien, entonces, ¿cómo van a quedar determinadas nuestras sumas? Voy a ponerla por acá, creo que todavía me cabe. Suma de fuerzas en X y por acá suma de fuerzas en Y. Recuerden, la suma de fuerzas en X se obtiene multiplicando la magnitud de cada una de las fuerzas por el coseno del ángulo que nos indica su dirección. Si lo quisiéramos escribir de una forma un poquito más desarrollada, nos quedaría por ejemplo aquí F1 coseno, en este caso de 50 grados, más, recuerden que siempre esto es más, F2 coseno de 255 grados, más F3 coseno de 320 grados. Y bueno, tendríamos exactamente la misma idea para el caso de la suma de fuerzas en Y, pero en lugar de usar coseno utilizaríamos seno. Ok, entonces tenemos estas dos estructuras que son para la suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Solamente nos resta sustituir. Acuérdense, aquí pondríamos F1 que vale 100, aquí pondríamos F2 que vale 80 y aquí pondríamos F3 que vale 120, ¿bien? Todo eso metido en la calculadora nos daría aproximadamente 135.49 newtons para el caso de X y menos 77.80 newtons para el caso de Y. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a dibujar un pequeño plano cartesiano, a lo mejor ya con otro color, para ubicar estas dos sumas como componentes de la fuerza resultante. Pongamos aquí el planito, X y Y. Y bueno,
Para la de X tenemos que está del lado positivo del eje X, digamos por acá. Y para la de Y está en el lado negativo de ese eje, digamos por acá. Entonces, si completamos el rectángulo, tendríamos aquí mi fuerza resultante. Ubicada, nosotros estamos esperando más bien que esté ubicada en el cuarto cuadrante. Bien, solamente por los signos que tenemos para las sumas. Acuérdense que son muy importantes para poder ubicar la posición exacta de nuestro vector. Otro detalle interesante es que la calculadora muy probablemente nos va a dar un ángulo negativo porque está medido en esta dirección. Ya lo habíamos comentado en algún otro video. Direcciones para los ángulos que sean medidas en el mismo sentido que el giro de las manecillas del reloj se consideran negativas. Entonces probablemente la calculadora nos va a dar un ángulo negativo cuando lo calculemos. Pero bueno, eso ahorita lo vamos a checar. Ese sería el segundo paso, la determinación de las componentes. Y bueno, el último paso es simplemente pues determinar la magnitud y dirección, que vamos a marcar por alfa r, de nuestro vector resultante. Las fórmulas las pueden encontrar en un video anterior. Yo simplemente voy a anotar los resultados. Y bueno, en este caso nos quedaría 156.23 newtons para el caso de la fuerza resultante, su magnitud. Y para el ángulo, justamente como habíamos pensado por acá, la calculadora nos arroja un resultado de menos 29.86 grados. Bien, este ángulo lo podríamos dejar así, pero yo no quiero, yo quiero medirlo de aquí hasta acá. Entonces, si este ángulo mide 29.86 grados, pues simplemente se lo tengo que restar a toda la circunferencia que vale 360 grados. Bien, ¿por qué? Yo quiero quitarle esta rebanada al total. O sea, quiero saber esta parte justamente. Muy sencillo, ya escribiéndolo todo en notación polar me va a quedar que la fuerza resultante tiene una magnitud de 156.23 newtons y la dirección está dada por un ángulo de 330.14 grados. Y así se ve mucho más bonito y ya desde un principio nos está diciendo que esto está en el cuarto cuadrante. Vamos a encerrarlo. Vieron que no era muy complicado cuando esto se salía del primer cuadrante. Y bueno, el ejemplo lo podrían repetir no nada más para 3 vectores, sino para todos los que quisieran, pero pues mi pizarrón no es infinito y no puedo escribir tantos términos acá, ¿no? Eso sería todo por este video, espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos en un siguiente ejercicio.